Welcome to the fourth session of the module Facilitating Language Acquisition for Young Children. Today is our class number 4, our face-to-face class, because we usually have autonomous work in the week. And in the autonomous work, we always interact. We have messages, emails, we participate in the forum, you watch videos, and also you collaborate among yourselves. Sometimes you reply, you agree or disagree with the ideas of your peers, which is wonderful work and contribution. So it is our fourth face-to-face session, but it's by no means the fourth time that we work. Today, we have lots of information to explore. And in the agenda, we can see that first we are going to visit the feedback, the autonomous work that you completed last week. Only today I replied with the feedback. Most of you presented very coherent ideas with the information that we explored last session. However, there are some little clarifications that we need to delve into, right? So we will devote some time in that aspect. Let me write a little bit something. Okay. Later, after the feedback for autonomous work, we are going to make a revision of all of the information that we have explored in the 3 previous sessions and today. Okay, this is a review for the units 1 and 2, because very soon, in 2 more weeks, we are going to have the first exam of this course. All right, so we are going to explore, we are going to review the information, we are going to check and clarify any questions that you have, all right? After a break, we are going to take a little break later, and then after the break, we are going to open a final topic before we finish the cycle of units number 1 and 2. And the topic is going to be communicative EFL teaching, English as a foreign language. Probably this concept is familiar to you because you have been experiencing communicative learning since you joined at least the program at the University of Talca. So we are just going to explore some little characteristics just to finish the cycle of units number 1 and 2. And finally, we are going to check the instructions for tomorrow's autonomous work, okay? Any questions so far? Oh, and by the way, the instructions for next week, all right? Because next week is going to be a little bit special. It's not going to be like regular weeks. Any questions, any comments so far? No? Okay. As always, you please feel free to interrupt me anytime if you have a question or if you have a comment. Okay, it's always better if you open the microphone or if you raise your hand, because usually I cannot see directly the chat box. All right, so it's better if you raise your hand. Okay, so we are going to start with the review of the autonomous work. In this activity, you were expected to watch the video of a teacher, an educator teaching English to young children, and identify what practices tell me this is student-centered. Also, to identify what is the I+1, what is the linguistic readiness, how is the educator considering the linguistic readiness. We visited these concepts last session, so it's okay if your analysis was not 100% accurate, right? Also, we had to identify how is the educator checking
the interests of the students. And the culture, is he considering the culture of the students at all, or maybe not at all? And finally, the learning styles. Again, we just started to explore these topics last week, so it's okay that the topics are not completely clear at this point. But the idea is that today we clarify them better. So, student-centered practices. Voy a cambiar ahora a español solo para clarificar la información que se trabajó la semana pasada y del video. ¿De qué tratan las prácticas centradas en el estudiante? Principalmente en que el aprendiz, en este caso niños y niñas, estén ejecutando acciones. En inglés ahí dice children enacting actions, o sea que los niños sean los protagonistas. Para ello, siempre usamos una estructura para describir que los niños hacen algo, ya que ellos son los protagonistas. Decimos, los niños están, por ejemplo, en el video, repitieron vocabulario, imitaron gestos, se levantaron, se sentaron, apuntaron a las flashcards, caminaron en la sala de clase. Todas esas prácticas a mí me dice que es una práctica centrada en el estudiante. ¿Por qué? Porque los niños y niñas están ejecutando una acción. Si bien muchas respuestas de su trabajo autónomo decía algo muy general, por ejemplo, se puede ver que hay una práctica centrada en el estudiante porque vemos que el mayor trabajo lo hacen los niños y niñas, que ellos están activos todo el tiempo. Eso es correcto, pero es muy general. Cuando yo quiero identificar prácticas, hablo de algo en particular, una acción concreta o un ejemplo. Y por ello es que hablamos de acciones particulares en donde los niños son el sujeto de la acción, ¿ya? Y estas actividades serían las que se podían ver en el video, entre otras. Estas son solo algunas, probablemente hay una o dos que no incluí. ¿Hay algún comentario o pregunta con respecto a esta sección del trabajo, de las prácticas centradas en estudiantes? Ok, voy a seguir entonces. Linguistic readiness. ¿De qué se trata esto? Esto está muy conectado con I+1. Hablábamos la semana pasada que está esta teoría de un desafío moderado, en donde una tarea, cuando es muy fácil, deja de ser motivante. Y cuando es demasiado difícil, cuando es una actividad +10 o +10, demasiado lejos de mi alcance, también deja de ser motivante porque pasa a ser estresante. Entonces siempre hablamos de que las tareas tienen que ser I+1, un desafío moderado. Cuando hablamos de la enseñanza de un segundo idioma como el inglés, en cualquier nivel, siempre tenemos que tener en consideración que el I+1 se relaciona directamente con el tema del que estoy hablando. En el caso del video eran las partes del cuerpo y acciones que puedo hacer con el cuerpo, correr, saltar, nadar, volar. Pero también está el I+1 está directamente relacionado con el aspecto lingüístico del idioma. Para poder saber si yo estoy ofreciendo I+1 a los estudiantes o a los niños y niñas en términos lingüísticos, tengo que tener mucha claridad en los elementos del lenguaje. Por ejemplo, ¿cuáles son algunos elementos del lenguaje? El vocabulario. Puede ser vocabulario sobre actividades al aire libre, vocabulario sobre partes del cuerpo, vocabulario sobre acciones en la sala de clase, ponerse de pie, sentarse, apuntar, sentarse bien. Cuando decía el educador, decía sit nicely, sit nicely.
Otros aspectos del lenguaje son, por ejemplo, la formación de una oración. Yo tengo que saber que una oración se forma de un sujeto y un verbo, y que un poquitito más difícil sería sujeto, verbo y complemento, que un poquitito más difícil sería tener dos oraciones juntas, unidas por un conector, por ejemplo, and, but, however. Un poquitito más complejo sería tener una oración con sujeto, verbo y complemento, y que el complemento fuera una oración completa. Hay muchísimos aspectos del lenguaje. No se espera en este curso que ustedes dominen todos los aspectos del lenguaje del inglés a estas alturas, porque están en cuarto semestre de su programa de estudios. Sí se espera que los dominen al término de su programa de estudios, en el noveno semestre. Por ahora es suficiente con que sepan que cuando pensamos en I+1, en el nivel de preparación de un estudiante, cuando hago o diseño una experiencia de aprendizaje de un idioma extranjero como el inglés, debo de todas maneras pensar en los aspectos del lenguaje, como los que acabamos de mencionar. Entonces, en el video, ¿cuáles serían algunos aspectos del lenguaje que el educador consideró? Por ejemplo, al comenzar, hizo un juego en donde les decía a los niños, ¿pueden mostrarme cómo se vuela? ¿Pueden mostrarme cómo se corre? ¿Pueden mostrarme cómo se camina? No lo sabemos, pero es probable que los niños ya hayan estado familiarizados con ese vocabulario. ¿Por qué? Porque cuando el educador daba la instrucción, muchos niños comenzaban a hacerlo. Entonces ya entendían. Quizás fue una actividad inicial en donde el educador sabía que los niños y niñas estaban completamente familiarizados con ese lenguaje. Entonces él comenzó a trabajar con I, que sería la base, algo que ya conozco. Cuando el educador comienza a dar el desafío, el +1, el +1, cuando conecta actividades de movimiento corporal, volar, saltar, nadar, con partes del cuerpo. ¿Y cómo lo hace? Comienza a mostrar tarjetas. Primero muestra tarjetas de un brazo, de una pierna, de un oído. ¿Y qué permite eso? Introducir el vocabulario. Los niños repiten, los niños muestran con gestos, incluso el educador hace una especie de juego cuando les dice, muéstrame, this is a leg. Y ahí introduce otro desafío un poquito más grande, porque primero muestra la palabra, por ejemplo, leg, pierna, y luego los niños repiten leg. Inmediatamente el educador da un poquitito más de desafío. This is a leg. Y los niños repiten. Entonces, de eso se trata considerar el estar preparado lingüísticamente. Cuando diseñamos experiencias de aprendizaje, consideramos este aspecto y también consideramos el I+1 en el sentido de ideas. O sea, si vamos a hablar, por ejemplo, de educación inicial, quizás puedo comenzar hablando de educación en general y luego pasar a educación inicial. Lo trabajo a nivel de ideas y lo trabajo a nivel de aspectos lingüísticos del idioma. ¿Alguna consulta o comentario con respecto a este punto? Yo por lo menos no lo había pensado así, pero qué interesante el I+1. Una consulta, no sé quién contribuyó, quién habló, pero Yo, Montserrat. Montserrat, muchas gracias. Montserrat, pensando en el I+1 en general de la vida, porque la vida nos da I+1 en todo sentido, ¿podríamos ver algún ejemplo? ¿A qué lo podríamos asociar? Puede ser en algún deporte, ¿Ya? ¿Cómo así? por ejemplo, uno aprende a andar en bicicleta y ve que, no sé, otros niños o otras personas se tiran de una pendiente. Y yo andando aprovecho la pendiente y veo que me sale. Eso también sería un I+1. Exacto, exacto. En el fondo es
colocar bases. Es como que el aprendizaje es una escalerita, ¿ya? Es una escalerita, el aprendizaje de cualquier cosa. Si yo quiero dar un salto de 5 escalones, es muy probable que me caiga, que me sienta mal, que no me resulte, que me cueste. Pero si doy un escalón, voy a poder hacerlo. ¿Qué pasa si entre un escalón y el otro falta un escalón? Como que alguien sacó un cajoncito. Hay un espacio muy grande para salir. La educadora o la profesora de inglés en este caso es la encargada de ver dónde están esos escalones que alguien sacó, dónde están esos escalones que faltan. Y rápidamente voy, encuentro el escalón que falta y lo coloco para que el estudiante o el niño o la niña pueda dar ese pasito. Entonces ahí se explica, por ejemplo, que si yo quiero que el niño o la niña haga una oración que diga, esto es una cabeza, yo quiero que llegue acá, pero el niño o la niña solamente sabe reconocer que esto es una cabeza, ni siquiera lo puede decir. Entonces yo tengo que pensar en todos los escalones hasta donde ese niño o niña está. El niño o niña no puede decirlo, pero sabe que esto es cabeza. Entonces primero tengo que lograr que diga cabeza. Luego tengo que lograr que diga esto es una cabeza. Y finalmente le voy dando pequeños escalones. ¿Se explica? No es tan complejo. Lo importante es conocer esta noción, ¿ya? No se espera tampoco que ustedes apliquen esto a la perfección en este curso, ni tampoco en la prueba que va a venir, ¿ya? La pedagogía es, en realidad, es una ciencia, por cierto, pero es una ciencia que también requiere años para perfeccionarse. Entonces, se espera solamente que ustedes estén familiarizadas con este concepto, que lo puedan explicar, que puedan dar ejemplos. ¿De acuerdo? Sigamos con la siguiente. Los intereses de los niños y niñas. Este aspecto, la gran mayoría de ustedes lo respondió, you hit the nail, como se dice en inglés una expresión. Le dieron al clavo. En particular, los juegos. En el video pudimos ver que el educador utiliza mucho juego, utiliza sonidos raros. Cuando dice sit down y hace ese ruido raro de un globo desinflándose y los niños y niñas se ríen, los mantiene en mucho movimiento, usa mucho movimiento corporal. Y también los conceptos que trabaja son relacionados con el mundo que los niños y niñas conocen. Acciones que se hacen con el cuerpo, partes del cuerpo. Esos conceptos los niños y niñas les son familiares. Lo que sí yo sugiero que hay que tener un poquito de cuidado con relación a este video es que los niños y niñas requieren estructura, requieren que hayan rutinas predecibles. Si hay, por así decirlo, un desorden, los niños y niñas, la verdad es que no se sienten seguros. Pueden generar ansiedad y creo, si no me equivoco, que en el video vimos un poquito de eso. En algún minuto, el educador tenía a todos los niños y niñas encima. No sé si se dieron cuenta. Y los niños en realidad no sabían qué hacer. Él estaba sacando las tarjetitas, estaba viendo todos esos vocabularios nuevos, pero no había un orden. Quizás era primera vez que se hacía esta actividad con los niños y niñas. Quizás sería útil, yo cuando trabajé con niños pequeños, los teníamos sentaditos a cada uno en su puesto y formábamos una U. Y yo en ese minuto como profesora de inglés estaba en una esquina de la U con una pizarrita. Entonces, ese tipo de rutinas creo que es algo que faltó un poquito en la práctica del colega del video. Ahora, esto es totalmente aceptable y normal. Ninguna clase es perfecta. Ninguna clase, por muy bien que haya sido pensada, no va a tener nada que no se pueda mejorar. Es decir, siempre vamos a poder encontrar algo que hacer mejor. Y creo que siempre que se hace una clase, salimos con el sentimiento de decir, podría haber hecho esto mejor.
la próxima vez no voy a decir esto, voy a decir esta otra cosa. Eso es normal, ¿ya? No se trata de decir que el ejemplo que vimos del colega era un mal ejemplo, para nada. Pero sí este aspecto es algo que a mí me llamó la atención y que es necesario cuidar cuando se trabaja con niños y niñas pequeñas. Y finalmente, no finalmente, el último ítem, pero aquí tenemos dos aristas. Cuando hablamos de Learning Profile, de perfil de aprendizaje, hablamos de cultura y hablamos de estilos de aprendizaje. Muchas de ustedes, la gran mayoría, pudo reconocer que la cultura es importante trabajarla cuando se diseñan experiencias de aprendizaje. Lo explicaron muy bien, pero falta un poquitito el ver si en el video se ejecuta o no y cómo, ver el ejemplo específico. Esa sería mi sugerencia en general. En este caso, por ejemplo, en el video yo veo que el colega utilizó flashcards en donde decía, miren, miren, esto es una mano, por ejemplo. Perfecto. Pero a mí me llamó la atención que la gran mayoría de las flashcards, de las tarjetitas que usó, eran de origen caucásico, o sea, de piel blanca. Y hay un concepto muy interesante en currículum, en diseño curricular. Currículum es poner en marcha los aprendizajes y las experiencias de aprendizaje, no solo el libro que dice currículum. Hay un concepto muy interesante que habla de tipos de currículum. Entre esos tipos hay tres. Está uno que es el currículum declarado, que es el que está oficialmente escrito, en donde dice se espera, por ejemplo, que los niños y niñas aprendan de las partes del cuerpo. Perfecto. Está el currículum oculto, que es aquel que, déjenme admitir algo, está el currículum oculto, que es aquel que no está escrito en el libro, pero yo con mis prácticas pedagógicas transmito un mensaje. Por ejemplo, si yo cada clase en inglés, hay una expresión muy común, la voy a escribir en el chat, que muchas personas de habla inglesa dicen, por ejemplo, hello guys. Y dicen, oh, hello guys, okay guys, now we're going to work on this. Guys, listen, para referirse a gente en general. Pero, ¿qué pasa si yo digo esa expresión en una sala donde hay personas de identidad femenina y masculina? Estoy omitiendo a las mujeres, si solamente digo hello guys. Y el currículum oculto sería que estoy transmitiendo un mensaje en donde digo que son más importantes los hombres que las mujeres. Ese sería el currículum oculto, ¿ya? ¿Qué ocurre si yo solo ocupo fotos o información de un solo origen o de un solo sentido, ignorando el resto del mundo? De alguna manera estoy diciendo que esta es la única realidad aceptable. Quizás habría sido distinto si el colega hubiera usado flashcards con características de distintas razas, de raza negra, de raza asiática, de raza indígena, porque esa es la realidad de nuestra vida. En nuestra vida hay diversidad, pero el hecho de que él usara solo flashcards de un tipo de raza, algo dice implícito. Probablemente él no lo quería decir, probablemente él no hizo el análisis, pero este tipo de cosas son importantes en la formación y en la educación de niños y niñas. Similarmente, el colega estaba trabajando el tema de las partes del cuerpo y del movimiento. Quizás podría haber expandido un poquitito más la clase y ya que estaba trabajando con partes del cuerpo y con movimiento, podría haber trabajado tipos de saludo en el mundo o en distintas culturas. Por ejemplo, en la cultura norteamericana se saluda shaking your hands. En la cultura europea, kissing your cheek.
En la cultura de Fiji se saluda de esa manera, mostrando tu brazo empuñado. Y en la cultura asiática, que por cierto había un niño de ascendencia o con rasgos asiáticos, se saluda bow in your head. Quizás podrían haber existido esos ejemplos concretos, ¿ya? Y ahora sí, finalmente, en relación a los estilos de aprendizaje. La clase anterior no vimos muy en detalle cuáles son los distintos estilos de aprendizaje, solamente los mencionamos, pero hoy comparto esta imagen en donde describe 7 distintos tipos de estilos de aprendizaje. Ahora, en un comienzo, la teoría, el autor de esta teoría, que era Gardner, proponía que cada persona tenía un estilo de aprendizaje o una inteligencia múltiple más desarrollada que las otras. Hoy en día se ha avanzado, se ha dejado un poquitito de lado esa noción de que tú quedas encasillado en un tipo de inteligencia o de estilo de aprendizaje y entendemos de que el cerebro es mucho más complejo que un encasillamiento. Sabemos de que la gran mayoría de las personas desarrolla todos estos tipos o estilos de aprendizaje y depende de muchos factores si un día tengo más preponderancia a usar una aproximación visual o auditiva o kinestésica de movimiento o verbal de hablar o de trabajar conmigo misma, reflexionar o de trabajar con otros, que es interpersonal, o lógico-matemático, ¿ya? No se trata de que una persona tenga la etiqueta de uno de estos estilos de aprendizaje, sino que dependiendo del lugar, dependiendo del día, dependiendo del mood, de mi ánimo, dependiendo de muchísimos factores, quizás un día voy a tener mayor facilidad con un estilo de aprendizaje que con otro. Por eso es tan importante cuando diseñamos experiencias de aprendizaje para niños, tratar en lo posible de incluir actividades que consideren la mayoría de estos estilos. No siempre es posible. Insisto, a veces una clase no da el tiempo suficiente, quizás hay que trabajar, algunas clases hay que trabajar algo muy teórico y vamos a hacer solamente verbales y lingüísticos, quizás otra clase va a tener que ser trabajo autónomo y los niños y niñas tienen que trabajar de manera solitaria y quizás en otras oportunidades vamos a poder hacer un juego y escuchar música y movernos y bailar. Hay distintos momentos, pero sí es importante saber que esto es de gran relevancia para facilitar el aprendizaje. Recuerden que todo lo que estamos explorando es para facilitar el aprendizaje. ¿Y qué es lo que ocurre? Todas las consideraciones que hemos hecho desde el comienzo del módulo, si no las tomamos en cuenta, el problema es que bloqueamos el aprendizaje. Entonces, no se trata de que tengamos la opción, si uso estas consideraciones, si hago una experiencia de aprendizaje diferenciada, si considero las etapas del aprendizaje del segundo idioma, si considero el periodo silencioso, si considero los beneficios de aprender un segundo idioma, me va a ir mejor. Claro, nos va a ir mejor, le va a ir mejor a los niños y niñas que estemos trabajando, pero si no lo consideramos, en realidad estamos provocando un daño. ¿Algún comentario, pregunta, duda con respecto a este punto? Ok. Bueno, como ya saben, hemos revisado bastantes contenidos las últimas 3 sesiones, hoy día es la cuarta. En general, la primera serie de nuestro curso, que es Unidad 1 y 2, es más bien teórica. Sin embargo, yo he tratado de que, a pesar de lo teórico, hagamos algo de aplicación, que reflexionemos con respecto a los conceptos, que veamos sugerencias. Si yo sé, por ejemplo, que el juego es una estrategia pedagógica por excelencia para trabajar con los niños y niñas, ¿qué puedo sugerir?
que siempre, ojalá, usen el juego para la enseñanza de cualquier aspecto en niños y niñas, ¿no es cierto? Tratamos de hacer un poco de aplicación. Sin embargo, es necesario dar lectura y estudiar estos conceptos que hemos visitado porque son netamente teóricos, ¿ya? Y estos teóricos nos van a permitir más adelante, en la segunda parte de nuestro curso, después del examen, comenzar ya a diseñar actividades, diseñar experiencias de aprendizaje del inglés, tomando en cuenta todo esto que hemos estudiado ahora. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, y antes de visitar el último concepto de la serie, es hacer una pequeña revisión. Vamos a hacer un pequeño quiz para ver qué tan bien estamos en comprender los conceptos que hemos visto hasta ahora. Así que les voy a pedir que vayamos a Kahoot. Con ese código lo voy a copiar en el chat box. There it is. And now I'm going to stop sharing the screen of the PowerPoint so that I can go to the actual Kahoot activity. I'm gonna give you 1 minute to join the Kahoot app, and I'll be right back with you, okay?
Okay, so I think we should be ready to start. Let's see if the information we know is correct or not. It's important that babies babble, because this tells parents that the baby is hearing well. True or false? It's true. This occurs when the baby is just 2 or 3 months old, in the L1 stage of acquisition, when they are acquiring the first language, L1. So if the baby babbles, this means that the baby is hearing well. That's why it's so important. This information appeared in the video we saw the first class, remember? Okay, let's go for the next one. True or false? 3 months old babies purposefully use sounds to communicate ideas. For example, coughing intentionally, with intention. This is false because this occurs when the babies are about 6 or 7 months old. 5, 6, 7, it depends. It's not like fixed, but 5, 6, 7 months old, they start making sounds with intention to communicate. For example, calling the attention like this, and they are not coughing. They are just collecting the attention. Next, true or false? Generally, the first words in a child's vocabulary are nouns. Not actions, not verbs, nouns. True. Usually, this occurs first, they get the nouns. Later, they get the actions, the verbs. And then later, more difficult, they mix the two, they make the difference, and they mix the two and they make little sentences. But they make the sentences like Tarzan, formulaic. And then even more difficult, they collect the pronouns. I, you, he, she, it. That is more difficult. Let's continue. In second stage of first language acquisition, children start making sentences. True or false? It is false. Remember that the language acquisition, the first language, your mother tongue, we have only 3 stages. In the first one, the babies are from 0 months to 12 months. And in this period, they are only collecting sounds, information, and they are only making sounds. They start babbling, they make sounds with intention, and they produce first words, 1 or 2 words like nouns. In the second stage, the children start producing isolated words, little words, nouns and verbs, and also they react with more listening of more information. And in the final stage, stage number 3, they start producing sentences, they identify the pronouns, and they start little by little growing their vocabulary. Next. "12 months old children recognize pronouns. True or false?
I think I gave you the hint already. It is false, yes, because this is in the third stage of the first language acquisition. Pronouns are not easy. It occurs at the end of the process when the child is about 3 years old. It could be a bit before, a bit less, but when the child is about 36 months old, they start producing the pronouns. Next. True or false? Toddlers recognize the difference between meaning and grammatical correctness when they are 18 months old. Yes, when they are 18 months old, they make the difference. This is the object, this is the information, and wait a minute, this is different. It's because it's correct or it's not correct. It's appropriate or it's not appropriate. So they realize it's okay if I say, for example, me, for example, blanket, me blanket. They know it's not grammatically correct, but they know that they are sending the message, that the information is correct. Let's go for the next one. Language development for children resembles adult language when they are 14 years old. This means that when a little child develops the language, it's ready when they are 14 years old. True or false? It's false. This occurs when approximately they are 11 years old. So the complete process of the first language acquisition is before they are born, when they listen to the mother in the womb, and they listen all of the environment when they are in the tummy. Then they are born, and it lasts up to 11 years. When they are 11 years, we can expect their language, their first language, to be fully developed. But this, of course, depends. It depends on the stimulation that they have had. It depends if they have been exposed to a wide range of vocabulary, of concepts. And that is why it's so important to introduce the children with reading and thinking critically so that their language can expand. Let's go for the next one. Simultaneous learners include children exposed at 2 languages. For example, which is correct? The correct is all of them. Simultaneous learners, remember, are children that are exposed to 2 languages at the same time, from the time that they are born on. And for example, this could be the mother speaking Spanish, the father speaking English, the mother and the father speaking Spanish, the educator speaking English, if the educator is with the baby when they are very, very young, 0 months or 1 month, that can happen. Or if the baby is with one language in the family and a different language in social media. For example, the mother plays songs in YouTube in English or in French, and the family speaks Spanish. That is also simultaneous. Let's continue.
Until what age simultaneous learners learn the two languages similarly? They give the same importance. Six months, yes. If they are exposed to two languages, the same level when they are born, till when they are 6 months, they will continue with the language. If they only listen one language, by the time they are 6 months old, they will say the other languages are not important for me. They are not necessary. So they stop paying so much attention. Benefits. What are some benefits of simultaneous language development? All of the above. Remember, we have cognitive development, one benefit. This means that the connections, the neural connections are more, they are better. So the child can think better when the child learns two languages. Also, we have physiological. What does that mean? Physical development, because the brain of the babies who know different languages, for example, two languages, there are exams, there are scanners that show that their brains are thicker, not thin, but thicker. So their brain is also in better condition. And for sure, sociocultural development. As in the reading that we explored the first week, it said, when you learn a different language, you learn a different culture, and you can process the information differently. You can see the world with different eyes. So, of course, there is more sociocultural development. Let's continue. There are 4 stages of second language acquisition, true or false. Remember, we have first language, L1, second language, L2. First language, L1 has 3 stages. How about L2? It's true. Yes, there are 4 stages in the second language acquisition. I will give the details in a couple of more questions because I think the next questions are about the stages. So I will give more details at the end. The silent period is in the first stage of second language acquisition. True or false? It's false. Remember that the silent period is a very natural process when you learn another language. It means that you don't want to speak because you feel very nervous. What is the first stage then, if silent period is not the first stage? The first stage, I'm going to write it in the chat box. Is when the learners use L1. So they naturally, they don't use the second language. They tend to use their mother tongue. And then stage number 2, they understand, oh, this is not working for me. The educator or the teacher don't listen to me if I speak Spanish. So I have to speak English, but I don't have the words. So I go muted, I go silent. And that is the stage number
2. I will give the details for stage number 3 and 4 later because I think that the questions are about them. Telegraphic or formulaic speech is expectable in L2 learners. Yes, it is expectable, it is totally normal, and it's far better if a student speaks in formulaic speech or like Tarzan instead of being silent. Why? Because this is the stage number 3, formulaic speech. This means that maybe there are no connectors yet, maybe there are no pronouns, maybe there are no complex sentences, maybe it's only noun and verb. For example, me drink coffee. That is a sentence in formulaic speech, but that is okay, that is expectable. And the teachers or the educators, when we listen, me drink coffee. Oh, good. So you drink coffee. I drink coffee too. I give the example. I repeat the information in the correct way. And the learner can say, oh yes, I drink coffee. You see, that is the I+1. Let's continue. According to the affective filter hypothesis, what are factors influencing second language acquisition? Very good, yes. It's okay to say that, for example, the activities in the classroom are going to affect the motivation or the engagement of the learners, yes, but the blue one is more complete. We have the motivation that the learner has, the girl or the boy, the anxiety, and the personality. Let's go for the next one. What strategy is a golden rule for teaching children English as a foreign language? There is one pedagogical strategy. If you teach children, that is your must go. It is playing. It is playing. And why, teacher Margarita, why? Because making fun activities is necessary and dancing in the classroom is necessary, yes, but playing has been recognized as a pedagogical strategy. I'm gonna write it in the chat box. Playing games has been officially recognized as a pedagogical strategy. Dancing in the classroom could be included as playing games. Playing games is broader. Dancing in the classroom could be inside. Making fun activities is similar to playing, but it's an expression that is not the official one. So when we think about the pedagogical strategy, we always say playing games because that's the official professional activity. Let's go for the next one. True or false? Homogeneity by virtue of chronological age is a myth.
In other words, if all the children are 5 years old, they are all the same. That is what that is saying. It is true. Homogeneity because of chronological age cannot be real, because we know there are so many factors besides the age. Age means you are 3 years old, 4 years old, 5 years old, 20 years old, 35 years old. We are not the same. I am not the same as all the people who are 35 years old. I am sure you are not the same as all the people who are 19, 20, 21 years old. And what are we different of? We are different, for example, on our interests, on our motivation. We are different on the cultures that we have. We are different in the case of English, we are different in the level of English that we have. So if we have a class, for example, 30 children, 30 children, and I plan an activity for everybody to do the same, there are going to be children who cannot do it. That's why we use differentiation. And that's why we use student-centered practices, linguistic readiness, conceptual readiness. We use the interests of the students. We use the learning profile, different intelligences, and different cultural traits. The differentiation, that's why. Differentiated instruction is a strategy for educators to use different materials in a class. True or false? Well, this is debatable. We can discuss about this. But in my opinion, it's not only for different materials. If I say for different materials, that is too little. A learning experience has materials, we have activities, we have instructions, we have tools to assess. We have so many different aspects in a learning experience. That's why this is false, because differentiated instruction is a strategy for educators to use different strategies, including materials, including activities, including giving instructions, including assessment. Okay, two more. According to the input hypothesis, challenges should be moderate for learners. True or false? Yes, true. Not very difficult, not very easy, just moderate challenge. I+1. Okay, the interests of the students are highly, very, very relevant for the learning experiences. True or false? I think this is a bit easy, kind of obvious. Yes, it's true. Of course, the interests, we know it's necessary. In the video, for example, we saw the teacher, the educator playing games and making sounds and using actions because it's connected with the interests of the children. And the final one, the culture of the students has no impact on their learning. True or false?
Wonderful. Of course, we know the culture of the students has an impact. If I am teaching English and the children are not familiar with English, I need to find a balance. Use the culture of English, but if the children, for example, are more familiar with a completo and not with a hot dog, I will use the idea of a completo, right? Something that is a bit more familiar to the children, all right? 50-50. Let's see our podium. Isidora, congratulations, you rocked. Well, most of you, I can tell because of your autonomous work. Every week, all of you are progressing in your ideas, in your reflection. And one of the most important aspects to consider for our module and for the exam is that you start using professional concepts, professional words. For example, we don't say, oh yes, we have to make experiences that the children are active. No, we say we facilitate student-centered activities for children. You see, we use the specific professional concepts. And in our classes, in this module, we have studied many concepts that are specific. Student center, I+1, affective filter hypothesis, well, so many stages of L1 acquisition, stages of L2 acquisition. If you ask about this to any person, they are going to say, what are you talking about? Because they are not specialists. But now this is, remember, tier 3 vocabulary. We saw it in our other course, tier 3 vocabulary. This means that these concepts are specific for 2 areas: early childhood education, teaching children, and English teaching. So congratulations, because I can really see that you are progressing very much in this module. We are going to take now a little break. We are going to be back at 5. And when we come back, we will visit the final concept before I give the instructions to prepare for your exam, okay? I will see you after the break.
Okay, are we back to continue with the final part of today's session? Please let me know if you are connected already. Yes, Miss. Thank you. So just a reminder, October the 5th, we are going to have the exam for Unit 1 and 2, okay? The exam, we are going to connect everybody here in the link in the class, and I will give the instructions of the exam. The exam will start when I finish the instructions, and you will have maximum 3 hours to complete the exam. But honestly, I think the exam shouldn't take more than 2 hours, okay? Just for extra precaution, I am giving 3 hours in case there are problems with connection, connectivity, whatsoever. Please make sure that you are connected that day. If you usually have problems with connection, I recommend that that day you go to the house of another person, or you can go to the university to connect on the internet, or go to someone who has good connection, because the idea is that the exam opens in the afternoon, we have 3 hours, and then the exam closes, okay? I will give all of the instructions. And another thing, for the exam, you need to study the concepts that we have visited, okay? You need to be familiar with the concepts. You have to be familiar with the definition of the concepts, and you have to be familiar with examples for the concepts, concrete examples. So, for example, if I say student-centered practice, okay, yes, it's a practice where the student is the protagonist, the teacher gives instructions, but the children are doing things and are active most of the time. That is the definition. What is one example of a student-centered activity? For example, children repeat gestures, children point at the pictures, children listen to a song and dance with the gestures. Those are specific examples. So please be familiar with the definition of the concepts and with examples. Also, another recommendation is that you are familiar with suggestions. If, for example, what suggestion can you give to an educator based on this information? That is also something you need to be cautious about, okay? There are not so many questions. There are a few questions, and I will be connected all the afternoon in case you need extra help, okay? Please let me know if you have questions about the exam. No questions? Okay. On October the 6th, oh, let me see the chat box. Ok, voy a repetir en español, no hay problema, Lina. Recuerden que el día 5 de octubre vamos a tener nuestro primer examen de las unidades 1 y 2, que es la información que hemos explorado hasta ahora. En general, comprender que este es un examen de índole más que nada teórico. Por lo tanto, deben manejar muy bien los conceptos que hemos revisado. Hemos revisado bastantes conceptos que son muy profesionales, son muy específicos. Lo que yo les decía anteriormente, si le decimos a cualquier persona que va caminando a la calle, oye, ¿qué es L1? Probablemente le van a decir, ¿qué? ¿De qué me está hablando? Pero nosotras sí sabemos. Y eso demuestra que ya nos estamos profesionalizando más en nuestro ámbito, que es la educación inicial y es la enseñanza del inglés en niños y niñas pequeñas. Entonces, principalmente en la prueba hay que demostrar que ustedes manejan los conceptos específicos, usar los conceptos que estudiamos.
nos sirve mucho decir, es importante que los niños sean activos en una clase. Perfecto, pero ¿cuál es el concepto que utilizamos? Es importante usar un enfoque centrado en el estudiante. Ese es el concepto clave que los profesionales ocupamos, ¿ya? Entonces, primera recomendación, estar muy familiarizadas con los conceptos que hemos estudiado. Muy familiarizadas con la definición de los conceptos, que los comprendan, que los puedan explicar en sus palabras y que además puedan dar ejemplos específicos. Si yo explico lo que es un enfoque centrado en el estudiante, en donde los niños y niñas son protagonistas, están activos la mayor parte del tiempo, la educadora da instrucciones, pero los niños son quienes están participando. Esa es la definición. Pero también tengo que ser capaz de dar ejemplos, ejemplos específicos que yo vería en el aula. Por ejemplo, en la clase de inglés, una enseñanza centrada en el estudiante tendría sobre todo a los niños haciendo actividades como apuntar a una lámina, pararse y sentarse según las instrucciones, repetir palabras, bailar los gestos de una canción. Esos serían los ejemplos específicos. Entonces, tenemos que manejar los conceptos, tenemos que manejar las definiciones, tenemos que manejar ejemplos específicos que podríamos ver en el aula y además debemos manejar qué sugerencias yo le daría a una educadora o a un padre o a alguien que esté a cargo de niños y niñas si yo quiero potenciar alguna parte específica. Por ejemplo, si yo quiero potenciar, si yo sé que la diferenciación es un concepto muy importante en la enseñanza, ¿qué consejo le doy a una educadora para que utilice la diferenciación en sus clases de inglés? Siempre pensando en las clases de inglés en la primera infancia. Entonces, con eso cubierto, ustedes van a poder completar un muy buen examen. En general, el examen está pensado para que lo puedan terminar en 2 horas máximo, ¿ya? Si manejan muy bien los conceptos, lo van a poder terminar en menos tiempo, incluso 1 hora y media. No son muchas preguntas, pero sí cada pregunta tiene todos los componentes que les mencioné. Demostrar que saben el concepto, utilizar los conceptos técnicos, ¿ya? Los que estudiamos, explicarlos en sus propias palabras, dar ejemplos, dar sugerencias aplicados a la realidad que tenemos nosotras, ¿ya? Entonces, es conocer la información y poder aplicarla. Profesora, disculpe, ¿y ¿Sí? por dónde será la prueba? La prueba va a ser por Educandus, pero nos vamos a reunir el 5 de octubre en clase en el link, como si estuviéramos en clase. Y ahí yo voy a dar las instrucciones y cuando yo termine de dar las instrucciones, activo la prueba y ahí comienzan las 3 horas. Otra cosa muy Gracias. importante, sí, es que la prueba la van a poder responder en inglés o en español. No va a quitar puntos si responden en español, ¿ya? Pero si responden en español, es necesario que utilicen entre paréntesis los nombres técnicos que estudiamos en inglés, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy hablando en mi respuesta de acuerdo a la teoría de hipótesis de Krashen y entre paréntesis coloco el nombre técnico, Affective Filter Hypothesis Krashen. Solamente los nombres técnicos es necesario que los sepan en inglés. El resto lo pueden responder en español o mucho mejor si quieren lo responden en inglés. Van a tener 3 horas para completar el examen. Ya a las 3 horas yo cierro educando, se acaba el examen. Les sugiero que si generalmente tienen problemas de conectividad con internet, busquen con anticipación ir a la casa de un familiar, de un amigo, de una amiga, o incluso ver la posibilidad de ir a la universidad, que se podría quizás, habría que contactar con la jefa de carrera y preguntar, con tal de que ustedes se aseguren que van a tener buena conexión a internet ese día, ¿ya? Lo otro es que ese día la prueba, voy a dejar la ventana abierta por 3 horas, por lo tanto el miércoles 6, si no me equivoco, de octubre, no va a haber trabajo autónomo y no va a haber clase, porque ahí vamos a recuperar esa hora que
en caso de que ustedes tuvieran que usar 3 horas para la prueba. Ya, así que van a quedar liberadas para el miércoles. ¿Alguna otra pregunta? Cuando usted termine de dar las instrucciones, nosotros podemos salirnos de Zoom, porque a veces estar Por en la clase de supuesto. Zoom y la prueba se cae el internet. Ningún problema. Yo voy a estar conectada a las 3 horas. Así que en cualquier minuto, si quieren volver y resolver una duda conmigo, yo voy a estar ahí. Pero si quieren salirse de Zoom, ningún problema. Lo importante es que entreguen su prueba. Muchas gracias. Bueno, si llegan a tener otras consultas, porque tenemos ya que avanzar un poquitito, me las pueden hacer llegar durante esta semana y durante la próxima semana sin ningún problema por correo y yo les voy a responder, ¿ya? En Educandus hay un documento que dice Prepare your test October the 5th. Creo que tiene otro nombre, creo que dice Prepare your test Unit 1 and 2. Este documento ya estaba antes de salir del receso de septiembre, pero hoy día lo actualicé con ya los temas finales de la prueba, ¿ya? Así que acá está todo el temario para que lo puedan estudiar. Hoy día vamos a ver un último concepto que también va a ir incluido en la prueba y con esto ya terminamos, ¿ya? Vamos a ver este concepto y luego les doy la tarea de trabajo autónomo de mañana y la próxima semana no vamos a tener clases porque la vamos a dar como semana de estudio, ¿ya? La próxima semana ustedes van a tener la hora del martes, la hora del miércoles, para dedicarse a preparar mejor su prueba en caso de que necesiten extra tiempo, ¿ya? Okay, so I am going to show you a video. Please check this question. What calls your attention? I recommend you to take notes in Spanish or in English, that it's okay, because you will talk about this information with a partner later, okay? So please watch with attention and check what calls your attention. Hey guys, we're going to do the food game again, right? What do you want? What do you have? Please look. If a word Oh, so sorry about that. has an, or nothing there, okay? So if it's an orange, a banana, rice. Right, let's begin. Where is my black bull? Right here. Okay. What do you want? I want cake. You want cake. There you are. That's the next question. I want milkshake. Okay, let's go. Pick up your milkshake. I want pizza. What is the word? I want soda. Soda, Mangon. Thank you. Well done. A soda. Next question. Good. You want chicken? Give him the chicken, somebody. Thank you. Next question. What? One more time. What do you want? I want ice cream. Okay, give her the ice cream. Question, Rita? What do you want? I want Okay. Question. Question, Gracie? what do you want? I want fish. You want fish. Someone give her the fish. Well done. Question for EQ? What do you want? Excellent. Thank you. Question for gang? What do you want? I want. Yes? Gang, what would you like?
Okay, EQ, give him the sandwich. Question for Farsai gang. He wants milk. Gang, someone give them milk. And question for Karam. Karam, what do you like? We've got bread, an orange, an egg, or rice. You want bread. Someone pass her the bread. Thank you. And ask me a question, please. What do you want? What do you want? I want rice. Please give me the rice. Excellent. Big clap, everybody. Well done. Everybody hold up your picture. Excellent. So we have done I want. Now we are going to do, DJ, we are going to do I have. Repeat after me. I have. And repeat after me. What do you have? What do you have? Okay. What do you have? I have cake. Go. What do you have? I have a music. What do you have? I have pizza. What do you have? I have a soda. What do you have? Salad. What do you have? I have ice cream. What do you have? I have a cookie. What do you have? I have a fish. What do you have? What do you have? What do you have? I have rice. Excellent, guys. Big, big clap. Everyone say, see you later. Okay. Very quickly, we are going to go to breakout rooms. You are going to choose your partner. You will be only with one person. And please share, speak. What caught your attention from the video? We will be there only for 5 minutes. That is very little for speaking. So let's rush there. Oh, sorry, I think, wait. No. I made a mistake because you couldn't choose. So let me create them again. I need to wait. I need to wait so that the breakout rooms close. My mistake, my bad. Okay, so now it's correct. I'm so sorry about that. Okay, let's go. You choose your room, you choose your partner. Let's have a conversation. What called your attention from the video? Evelyn, Camila, Pia, Geraldine, Pamela, can you join the conversation?
Geraldine, can you go to room 10 or 11 to join Francisca or Evelyn? We are just going to wait for the rest of our classmates to come back. Maybe the conversation is too good to accept coming back to the main room. They will be here right away. Okay, so how was that conversation? So fast. Oh, fast, yes, I'm sorry about that. Could you have the speaking going on? Yes. Good. Montserrat, what did you and your partner consider characteristic from the video? It caught my attention that the teacher say every time the questions and that the children must say later. Yes. And yes. and the second part of the activity is turn fast in what do you have question, and I have as an answer. Yes. It turned fast. It was faster. Probably the children were familiar with the structure. I don't think this was the first time for the children to say, I have, or to say, what do you want? I don't think it was the first class. No, impossible. That's why probably it went very fast. And something very important that you recognized, Montserrat, was repetition. Lots of repetition. I say, the children repeat, I repeat again, always I+1 so that the children grow. Excellent. Any other volunteer to share your ideas? What caught your attention from the video?
In my case, what caught my attention was the pronunciation that they used because it was very clear for them to being too young. Yes, probably it's because they are young. Remember that the younger, the easier. If they are very, very little children learning English, for them it's automatic. They don't get entangled or twisted with pronunciation. That's the problem for adults. Yes, thank you, Francisca. Any other final observation about this video? What caught your attention? Me Yeah. again. Yes, The sure. other thing that caught my attention was that they used the countable noun when they were choosing the picture of the food. Yes, yes. And probably, Francisca, they didn't know the difference about countable, uncountable, because they were very little. So they just repeat. Probably they were so exposed and the teacher was repeating so many times, I want the rice. What do you want? I want rice. I want an apple. Probably because the teacher repeated. Not because they were thinking uncountable, countable, countable, uncountable. That's more for the adults. Let's see what called my attention. In my case, I'm going to show you here what called my attention in this video is this. Can you see that the two, who is this boy? His concentration, his focus, his attention is not in the teacher. His concentration is on the partner. And the partner's concentration is on the material, the card. And the card related to his interest. What do you want? So in here we have a beautiful, beautiful foreign language class. The educator considered linguistic readiness, patterns, repetition. What do you want? Showing the example, the children repeat. The educator considered that the children selected, they choose, they don't only repeat like memorization, like a parrot, no, but they think, they make a decision. Oh, I like this, I want this, right? And more especially, that the kid, yes, that the kid is making connection with the partner. When we make this possible, we talk about this final concept, communicative approach. Communicative approach is the most contemporaneous approach to teach a foreign language. The main idea is that students communicate, not only teacher students, or me teacher, I ask a question, one person answers. Ideally, I ask a question, I say, no, don't say anything, silence. Tell your partner, and later you will tell me and you will tell the class. So I facilitate every student participating every class. As I mentioned, when we teach, when we facilitate teaching, there are different types of interaction. For example, the student interacts with the teacher. The teacher says, oh, are you here, Catalina? Yes, I am here. Okay, interaction with the teacher. What called your attention from the video? Oh, this called my attention. Okay, interaction with the teacher. Also, the student interacts with the content. So in the video, for example, the children were observing the cards and they were not repeating like memorization. They were thinking their favorite option. I want rice. I want potato. And finally, what is very beautiful about this lesson, I think it's the first video that we see this,
that the student is interacting with the partners. Because the educator was saying, okay, ask the question. What do you want? I want orange. Okay. What do you want? And how did he do it? With the ball. The black ball tells me a concrete material, something I can touch, is telling me I have to speak. So the educator passed the ball. That is the instruction. You have to speak. This is a beautiful lesson, and communicative approach is today the most efficient way to develop fluency in learners, because I could speak all the class, but if every student doesn't participate, what is the point? Remember that English is a language. It's like a sport. If we use the language, we get strong. If we don't use it, if we only listen, we don't get strong. At some point, we need to escalate. And how do we help young children to escalate? Well, first, some characteristics. Algunas características de este enfoque comunicativo. Primero, que todos tienen que interactuar. Esto incluye las respuestas silenciosas si es que estamos en periodo silencioso y hay que respetarlo. Pero a pesar de que estamos en periodo silencioso, podemos hacer preguntas en donde los niños respondan sí o no. Y los niños van a poder hacer O los niños pueden apuntar. ¿Cuál quieres? El niño o la niña puede apuntar y yo como educadora repito, oh, you want the rice. Say, I want rice. Y ahí el niñito de a poquito, I want rice. Ya, muy bien. Entonces, lo primero es que todos interactúen. Segundo, que la interacción tenga sentido. No que yo repita por repetir. Ahora, muchas veces en las clases no toda la interacción puede ser realista o con sentido. A veces algunas actividades las hacemos porque hay que completarlas para poder avanzar en lo que aprendemos. Pero para los niños y niñas tiene que tener un sentido. En el video, ¿cuál era el sentido? Recibo la pelota, tengo que hacer la pregunta. Hago la pregunta, voy a recibir una respuesta. Si recibo la respuesta, recibo una tarjeta. Hay un efecto y consecuencia. No es que participo y digo algo y no pasa nada. Tiene un sentido lo que se piensa que los niños y niñas van a hacer. Y lo otro, interacciones auténticas. ¿Qué significa esto? Si bien muchas veces las actividades son inventadas, la gran mayoría de la comunicación, del enfoque comunicativo debe ser auténtico. Por ejemplo, en el primer video, el video del trabajo autónomo que analizamos, en alguna oportunidad, no sé si recuerdan, el educador va a abrir una bolsa y hace como que se pega en la nariz. Y dice, ouch, my nose. Eso es auténtico y los niños se ríen. Él quizás no planeó eso, quizás sí, pero si obviamente tú te pegas, vas a decir en inglés una respuesta. A eso se refieren las interacciones auténticas, que sean de la vida real. Por ejemplo, cuando nosotras nos comunicamos por correo y yo les escribo en inglés, eso es auténtico, es real, no es un ejercicio, no es una actividad de la clase, es comunicación real. Y la mayor ganancia del aprendizaje del inglés es cuando ocurren esas situaciones auténticas. Por eso se dice que idealmente cuando enseñamos inglés debemos tratar de interactuar con los estudiantes la mayor cantidad que se pueda en inglés, sobre todo fuera del aula, porque eso es lo más realista. Si yo le digo, hello, how are you? What are you doing here? It's so nice to see you. Eso es más auténtico. ¿Y qué hace la educadora para facilitar esto que llamamos comunicación o enfoque comunicativo? Dos cosas. Primero, activamos, preparamos las conexiones neuronales para que la información sea familiar. Y luego de que activamos,
proponemos un pequeño desafío y para que el niño o la niña logre ese pequeño desafío, tenemos que estar seguras que hemos dado el apoyo necesario. ¿Qué tipo de apoyo? Conceptual, de ideas y lingüístico. Si yo le voy a pedir al niño o la niña que haga una pregunta, doy la estructura de la pregunta y la repito muchas veces. Si todavía no saben hacer la pregunta, quizás yo hago la pregunta muchas veces a los niños y niñas y que ellos solo repitan sí, no, sí, no, sí, no. Luego, una segunda etapa va a ser que yo hago la pregunta y ellos tienen que repetir la pregunta. Y así voy de a poquito subiendo el nivel. A eso es lo que yo les explicaba anteriormente. En español se llama andamiaje. Es una estrategia pedagógica que todos los especialistas en educación usamos y en inglés se llama scaffolding. Esta es la columna vertebral de las planificaciones de cualquier actividad. Si yo hago un juego, si le presento una canción a los niños y a las niñas, si hago una experiencia de aprendizaje integrada con otras asignaturas que dure una semana o un mes, siempre tiene que haber una columna vertebral. Y esa columna vertebral siempre tiene que ser como una escalerita, de menos a más. Si yo quiero que al final del día los niños y niñas canten una canción y hagan todos los gestos y sepan lo que están cantando y sepan los gestos que están haciendo, primero tengo que presentarles el vocabulario clave, hacer un juego, apunten allá, ¿qué hay acá? Veamos en la caja, es una faldita para bailar, quizá la canción va a incluir la palabra falda. ¿Y qué hago con la falda? Como el educador del video que vimos hace un par de semanas. Me la pongo en la cabeza, me la pongo de collar, me la pongo de vestido. Vengan a bailar con la faldita. Preparo el vocabulario. Luego voy avanzando en dificultad. Si la canción tiene, por ejemplo, la pregunta, "What do you want?", puedo jugar un juego como el que acabamos de ver. What do you want? I want cake. I want rice. I want to dance. Y que hablen entre los compañeritos. Y luego quizás al final de todas esas actividades yo coloco la canción y los niños van a entender lo que están cantando, van a entender lo que están produciendo y bailando. De eso se trata el enfoque comunicativo. Bueno, esto es para la sesión de hoy día, estamos ya a punto de terminar. Recuerden que la próxima semana es de estudio, pero mañana sí tenemos una última tarea de trabajo autónomo. Es un documento que está en español y que habla de enfoques tradicionales, antiguos para enseñar inglés y actuales, ¿ya? Está en español. Es un poquitito largo, tiene como 5 páginas, el tamaño de la letra es grande, así que no es tanta lectura. Mucha de la información que está en ese documento ya la hemos conversado, no debiera ser todo nuevo. Y la idea es que ustedes seleccionen uno de los muchos enfoques que conversan ahí y que describan si ustedes han vivido alguno de ellos como estudiantes. Por muchos años ustedes han tenido clases de inglés, entonces es muy probable que hayan tenido al menos una experiencia similar a uno de los enfoques que están ahí. La idea es que ustedes describan su experiencia, expliquen cuál es la conexión, o sea, esta es mi experiencia, esto es lo que viví y está conectado con el enfoque, por ejemplo, natural, o el enfoque comunicativo, o el enfoque de traducción gramática, ¿ya? Y luego que sugieran cómo mejorarían lo que ustedes vivieron. ¿Qué le sugerirían a un profesor o a una profesora de inglés para que eso que ustedes vivieron sea comunicativo? En el fondo, ustedes están proponiendo una actividad de aprendizaje, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, Miss. No? Okay. So I hope you to have a very good week. I hope you to have a very good study week, and I will see you back again in the link on October the 5th. If you have any questions, please
contact me at my email. I will be happy to help you. All right? Have a wonderful week. Enjoy your day. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss. Miss, le quería preguntar algo sobre el taller que tenemos ahora. ¿Es en este mismo link? Ah, ya. 10 minutes. Give me a break. And I will be right back. Ok. Okay? In 10 minutes, I will join you again. Thank you.